Imagínate por un segundo dejando toda tu vida atrás. Visualízate en un aeropuerto, a punto de tomar un avión que sabes que te alejará de todo aquello que consideras conocido. Ves cómo toda tu vida, tus rutinas, tus seres queridos, tu ciudad, tus cosas, tu modo de entender la vida, todo queda atrás de ti. Te despides de tus padres en la distancia, con un saludo con la mano en alto, y ves cómo los padres de tus compañeras, que también están ahí, te saludan en la distancia. Te das la vuelta, y en ese momento, lo único que contemplan tus ojos es un pasillo iluminado por las luces del aeropuerto y tu billete de embarque en la mano. Un billete que sabes que dará inicio a una aventura apasionante. Continúas tu camino y de repente te encuentras sentado en la butaca del avión contemplando el sol poniéndose tras la ventanilla de tu asiento. En ese momento sientes una sensación de agobio, una sensación de miedo y pánico por lanzarte a un viaje que no sabes dónde te va a llevar. Pero en el fondo, en lo más profundo de ti, hay una sensación de paz y tranquilidad. Y es la sensación de saber que estás haciendo lo correcto. Esa misma sensación fue precisamente la que tuve yo hace 2 años cuando me embarqué en mi primer voluntariado misionero internacional. Una experiencia que transformó de manera radical mi visión del mundo y una experiencia que hoy guardo en mi corazón con un cariño especial. Es por ello, querido compañero o compañera, que quería compartirte lo que allí viví, lo que allí sentí, lo que allí hice, para que puedas conocer esa nueva realidad de la que te estoy hablando. Y también para que, en la medida de lo posible, si notas esa llamada, si notas que lo que vamos a tratar en este episodio resuena contigo, te animes a tener una experiencia similar. Porque como ya veremos a lo largo del episodio, irte de voluntario, puede que a otro país o puede que en el tuyo mismo, es de lejos una de las vivencias más enriquecedoras para cualquier persona, seas joven o no. Así que, querido amigo, con esta reflexión, con esta introducción de lo que aquí vamos a tocar, comenzamos este nuevo episodio de Vivencias que Aportan. Y ahora sí que sí estamos en línea. Muy buenos días, tardes o noches, querido amigo o amiga. Mi nombre es Rodrigo Miranda, estudiante de Negocios Internacionales y Gestión de la Sostenibilidad, amante del desarrollo personal, las habilidades sociales y otras cuestiones, y también voluntario y viajero aventurero. Desde aquí te doy la bienvenida a Vivencias que Aportan, un espacio que, como sabes, está diseñado para ti con la intención de sumarte, de aportarte y de conectarte con nuevas visiones de vida que creo que te pueden, como te digo, aportar en un sentido u otro. En este episodio te voy a hablar de mi experiencia como voluntario misionero internacional. Eso sí, utilizando un formato un poco diferente al cual utilizamos en nuestro anterior episodio. Aquí, en Vivencias que Aportan, utilizaremos a priori 2 tipos de formato. Por un lado, entrevistas a ponentes, personas involucradas en diferentes ámbitos o personas que creo que tengan una historia interesante para compartir contigo, y por otro, este otro formato en el cual tú y yo tendremos una pequeña charla, una conversación más cercana de tú a tú, en la cual te expondré diferentes reflexiones o vivencias. Antes de empezar, seguramente te estarás preguntando: Rodri,
¿qué carajos es un voluntariado misionero internacional? Pues bien, amigo, como su propio nombre indica, es un formato de voluntariado internacional que se hace en otro país, pero con un pequeño matiz religioso. Yo descubrí este voluntariado gracias a la universidad en la que actualmente estudio. Mi universidad se llama ESIC University y, como otras muchas universidades españolas, está controlada por una orden religiosa. Puede que algunas, como Comillas, por ejemplo, la Pontificia de Comillas, te suenen más, pues la mía también. En ese sentido, ESIC está controlada por una congregación llamada la Congregación de los Padres Reparadores, de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús o de los Padres Deonianos. Una congregación que, como ya veremos en un futuro episodio, se volca mucho en la obra social y en el apoyo a jóvenes, sobre todo desde la rama de la educación. Desde mi universidad, en mi primer año, se me ofreció la oportunidad de poder participar en este proyecto. Y tengo que decirte, amigo, que desde un primer momento cautivó mi atención de una manera impresionante. Me pareció una experiencia única en su tipo y una manera de viajar, de conocer mundo y sobre todo de poner mi tiempo al servicio de los demás, que la verdad no encontraría otra para compararlo. Esto me animó a tener mi primera experiencia como voluntario misionero internacional en una provincia del norte de Argentina llamada El Chaco, una provincia plana, un poco árida, con unos meses de calor terribles en verano y también muy marcada por ser la provincia más pobre de Argentina y recientemente bastante afectada por el narcotráfico. Pero en este podcast, en este episodio, no hablaré tanto de Argentina, sino de la experiencia más reciente que he tenido, que esta vez ha sido en Quito, la capital de Ecuador. Esta experiencia para mí ha durado un mes, en el cual he estado, por un lado, ayudando en varios proyectos sociales que los padres reparadores tienen allí, y por otro, residiendo con algunos de ellos en una comunidad religiosa. Espera. ¿Cómo que residir en una comunidad religiosa? Es decir, Rodri, ¿tú eres religioso? ¿Estás preparándote para ser sacerdote? Explícanos eso, por favor. Pues bien, querido amigo o amiga, si esta duda ha cruzado por tu mente, primero te clarifico que por el momento no tengo ninguna intención de tomar el camino de la vida religiosa ni nada similar, pero te quería puntualizar este aspecto de mi voluntariado, por un lado, para que tengas una visión más clara de cómo ha sido mi experiencia, y por otro, por lo que creo que te puede aportar. Al final, a mí esta experiencia, a lo que más me ha ayudado, entre otras cosas, es a cuestionarme un montón de creencias o ideas preconcebidas que tenía acerca de, por un lado, la vida en otros países y por otro, hacia la vida religiosa. Como bien sabrás, todos nosotros experimentamos nuestra realidad no tal y como es de manera objetiva, sino a través de un entramado de creencias, un sistema de creencias que todos tenemos. Si no te suena que es una creencia, citando a autores extraordinarios dentro del mundo del desarrollo personal como serían Tony Robbins, te podría decir que una creencia es una afirmación, una idea hacia la cual subconscientemente tenemos un sentimiento de certidumbre absoluto. Por así decirlo, son las ideas que tenemos hacia el mundo que condicionan nuestra experiencia vital, haciéndonos creer que ciertas cosas son de una manera y ciertas son de otra. Al final, el mundo de las creencias es algo muy importante, según mi manera de ver la vida, y que mucha gente desconoce. Y para que te hagas una idea de cómo las creencias de dos personas podrían chocar y esto podría afectar a la vida de cada una, te quería narrar una pequeña analogía que no tiene nada que ver con mi voluntariado. Pero imagínate por un segundo que con una persona que conozcas, un amigo, un familiar, lo que sea, percibes un mismo evento, un mismo estímulo. Y ahora imagínate
que cada uno de vosotros le dais un significado, una interpretación a ese evento completamente diferente. Al final, esa interpretación en gran medida va a venir por vuestras creencias. Y si, por ejemplo, un día, paseando con un amigo tuyo, el cual te está hablando de un proyecto que va a emprender, los dos os cruzáis con un gato negro y tú resulta que lo interpretas como, bueno, un gato, puede que haya ratones por aquí, yo qué sé. Y tu amigo, por el contrario, lo interpreta como, hostia, un gato negro. Eso puede que sea una señal de mala suerte. No debería empezar este proyecto que tengo en mente por lo menos esta semana. Al final, como te podía explicar en este ejemplo un poco extraño, un poco esotérico, las creencias de uno pueden condicionar de manera muy marcada el cómo vivimos nuestra vida. Y hay creencias de toda clase. Hay creencias de la vida, sobre qué significado le damos a la vida, y hay creencias sobre pequeños actos del día a día. Pues bien, en mi caso, mi experiencia como voluntario internacional me ayudó a cuestionar un montón de creencias que tenía en torno a los religiosos y la vida religiosa. Cuando me embarqué en mi primera experiencia en Argentina, tenía una idea de los religiosos como gente de una edad muy avanzada, que tenía un estilo de vida y unos valores muy tradicionales y que su manera de ver el mundo no era compatible con la de los jóvenes y la serie de cambios sociales que se están experimentando a día de hoy, por lo menos en algunos países. Pues bien, amigo o amiga, esta visión no podría estar más equivocada con la realidad que durante estos 2 años he podido experimentar. Al final, no solo he podido conocer religiosos de toda clase de edad, algunos incluso súper jóvenes, sino que también algo que me ha sorprendido de ellos es la manera en la que combinan, fusionan, llevan de la mano lo que es por un lado una vida de lo más normal, siendo personas normales, con hábitos normales que tanto tú como yo como cualquier otra persona podría tener, con ese aspecto más interno, más espiritual, más reflexivo que puede que hayas percibido, por ejemplo, en algunas de las palabras del padre Humberto. Hablando, por ejemplo, del caso de Humberto, Humberto es una persona que a mí me ha fascinado. Ver cómo un religioso puede llegar a ser una persona tan activa, con la que me he ido de fiesta, me he tomado unos cócteles, he visto vídeos de él bailando en cumpleaños, y de haberme quedado más en Ecuador yo creo que podría haber tenido experiencias mucho más locas. Ver como una persona que por un lado es así, pero por otro también se da ese espacio para ponerse en su sitio cuando tiene que ponerse, dar la asistencia espiritual o material que necesita la persona que recurre a ella cuando se presenta la ocasión. Y sobre todo una persona que dentro del divertirse y del vivir el día a día es capaz de integrar los valores en los que cree, esos valores en su caso cristianos, de respeto, de compasión, de escucha hacia la otra persona. Es algo que a mí personalmente me ha trastocado muchísimas creencias y me ha hecho darme cuenta de que al final muchas visiones que tenemos acerca del mundo distan demasiado de la realidad. Entonces, pararse a pensar, ¿esto que estoy viendo lo estoy viendo tal y como es? ¿O lo estoy viendo como creo que es? ¿Lo estoy viendo como creo que es en función de una experiencia que he tenido, en función de algo que me han dicho, en función de un mensaje que me ha llegado por las redes sociales o los medios de comunicación? Cuestionarse eso yo creo que es de vital importancia y por eso quería hacer este pequeño, gran paréntesis en este episodio. Además, el poder vivir en una comunidad religiosa durante 2 meses en 2 años separados me ha permitido adoptar una perspectiva sobre ese modo de vida mucho más rica
Y hoy en día, la verdad que lo contemplo como una alternativa de vida muy atractiva, si te soy sincero. Al final los religiosos, o por lo menos los que yo he conocido y con los que he convivido del Sagrado Corazón, son personas que viven de una manera en la que el compartir, el cooperar y el pasar tiempo juntos es lo que define, por así decirlo, su día a día. Son personas que no tienen prácticamente posesiones legales, todo lo que para cualquier otra persona sería su posesión legal, como su casa, su coche, incluso sus utensilios de cocina, no están a su nombre. Todo ello lo compran y lo archivan a nombre de la comunidad. Y las únicas posesiones que tienen son posesiones más personales e íntimas, como podría ser, por ejemplo, la ropa o algunos instrumentos, como podría ser el teléfono móvil. Pero incluso hay algunos que hasta deciden renunciar a esas posesiones que sí que podrían considerar suyas si la ocasión lo requiere, en pos de la comunidad. Y que al final todo esto les da un modo de vida que, como te digo, se basa mucho en compartir y en pasar momentos juntos. Yo recuerdo momentos que puede que te suenen un poco trascendentales, pero que a mí me aportaron muchísimo, como pueden ser sobremesas de igual de más de 2 horas en Argentina, hablando con los padres, descubriendo su historia, viendo en qué cosas estaban de acuerdo sobre religión y la vida y cuáles no, o no sé, pequeños viajecillos que hacíamos para turistear y visitar lugares en los cuales se veía esa atmósfera de, como te digo, hermandad. Hermandad en la manera de tratar y escuchar a la otra persona, de explicarse, de ayudarse en las tareas del día a día y de estar ahí cuando el otro te necesitaba. Además, que esto también me permitió poder entrar en contacto con personas muy próximas a las parroquias donde nos alojábamos, que me hicieron descubrir que hay personas en este mundo que tienen un corazón tremendamente grande. Te estoy hablando de familias, las cuales, pues bueno, algunas de ellas tienen una historia personal un poco complicada, con dificultades económicas, madres solteras, familias que han perdido miembros a lo largo de los años, pero familias que están dispuestas a darlo todo por ayudar a una parroquia que en el fondo es el representante de un Dios en el que creen. Familias que a ti, como extraño, como extranjero, como persona que no te conocen de nada, te abren las puertas de su casa, te invitan a compartir una comida con ellos, te narran su vida y te permiten conocer una realidad completamente diferente a la cual has experimentado en cualquier otra etapa de tu vida. A mí conocer a estas personas, desde aquí, si me estáis escuchando, os mando un saludo, por ejemplo, a Miriam, Eduardo, Karen, Franco y a todos vuestros hermanos, primos y también a todos los amigos con los que nos fuimos a Iguazú. También el caso de Gaby, Lupita, Vilma y todas mis panas ecuatorianas. Os tengo que decir que para mí ha sido una bendición poder compartir con vosotras y que los padres me hayan brindado esta oportunidad de poder conoceros, para mí ha sido un regalo que no tengo palabras para describir todo lo que me ha dado. También, volviendo ya a nuestro hilo del episodio, no solo he podido interactuar con familias y con religiosos, sino también con muchas otras personas que de alguna manera u otra tenían relación con estas parroquias. Trabajadores, voluntarios, pequeños jóvenes que se presentaban como voluntarios para, por ejemplo, un campamento de verano que tuvimos que organizar en Ecuador.
jóvenes que se distribuían y que gestionaban grupos parroquiales, grupos de pastoral juvenil en Argentina, y al final personas que, como te digo, tenían algún vínculo con estas parroquias, pero que tenían una manera de ser muy humana. Personas que te saludaban, te daban a entender que genuinamente te estaban escuchando, te abrían las puertas de su casa y que a mí, por lo menos, me han permitido darme cuenta de que una comunidad religiosa bien llevada, al menos según lo que he experimentado, es como una gran familia. Una familia en la que cada uno tiene un rol, cada uno tiene un papel, todos aportan, todos están ahí para ayudarse y todos siempre están dispuestos a dar lo que tienen y lo que no a aquel que lo necesita. Y siempre, siempre les estaré agradecido y siempre estaré dispuesto a devolverles el favor cuando Dios y la vida me permitan esa oportunidad. Volviendo a nuestra línea de descripción de lo que fue mi experiencia, te quería hablar también de varios proyectos en los que pude participar allí, no solo para que los conozcas y para que veas un poco en qué podrías ayudar si también decides involucrarte en alguna iniciativa como estas, sino también para transmitirte lecciones que aprendí durante la realización de esas actividades o esos proyectos. Por ejemplo, en Quito, en la capital de Ecuador, pude participar, más bien crear, junto con mis compañeros, un campamento de verano que allí llamaban las colonias vacacionales, en este caso, la parroquia de Santa María de la Argelia. Un campamento de verano que, si algo me enseñó, y querido amigo, esto apúntatelo, no te lo apuntes, tatúatelo, es la importancia de conocer bien y sobre todo de saber que eres compatible con tus compañeros, tus socios a la hora de realizar cualquier proyecto. Este campamento vacacional, para que te hagas una idea, supuso un reto para mí y mis compañeros, porque cuando llegamos a Ecuador pensábamos que iba a estar prácticamente montado en un 70-80%. Se nos había comunicado que al final era una dinámica que repetían todos los años y que en ese sentido nosotros nos íbamos a sumar como un apoyo más, como un voluntario al cual se le dice qué debe hacer y ese voluntario ejecuta. Pues bien, cuando llegamos a Ecuador descubrimos que por varias circunstancias por las cuales había pasado la parroquia durante los últimos años, dificultades económicas, cambios en el personal, etcétera, etcétera, estos campamentos no solo no estaban montados, sino que también faltaban bastantes, por no decir muchos, materiales necesarios para su realización. Esto nos hizo a mis amigos y a mí que tuviéramos que ingeniárnoslas para, en una semana, primero investigar, obviamente con la ayuda de ciertas personas como Vilma, la secretaria de la parroquia, la cual fue un pilar fundamental para el éxito de este proyecto, los cuales nos dieron una visión bastante clara de cómo hacían las cosas los años anteriores, pero también investigar, como te digo, cómo se habían hecho hasta ahora los campamentos, porque no existía ningún documento, por así decirlo, donde se especificase todos los aspectos. Entonces, durante esos días tuvimos que remover debajo de todas las piedras para enterarnos de cómo se hacía en años anteriores, qué instalaciones teníamos para montar el campamento, qué actividades preferían los niños, qué perfiles de niños atendían a este campamento y cuáles no, qué edades tenían, su manera de ser, y un sinfín de aspectos que condicionaban la organización de este campamento, los cuales, pues bueno,
tuvimos que ir descubriendo. Además de esto, tuvimos que pararnos a organizar todo lo que fue el campamento, todas las actividades, la temática de cada uno de los días, distribuir a los monitores en los diferentes grupos que íbamos a crear con los más de 170 niños que asistían a este campamento diariamente, y un sinfín de tareas que tanto en la organización como en la ejecución, porque esa es otra, también tener que aprender cómo gestionar monitores que están a tu cargo, cómo lidiar con niños pequeños y algunos no tan pequeños, cómo solventar conflictos entre los niños. Al final muchas cosas que uno de primeras no piensa que va a hacer y no está preparado para ello. Pero al final, pues bueno, todo se puede aprender y como un buen mentor me dijo hace tiempo, nunca se está preparado para lo que se hace por primera vez, pero siempre se puede estar dispuesto a ello. Y en este sentido, a lo largo de toda esta experiencia, si algo surgieron entre mis compañeros y yo, fueron momentos de tensión y conflictos. Y por eso te quería transmitir que a la hora de realizar un proyecto ambicioso es vital conocer a aquellas personas con las cuales lo vas a montar. Porque si no es así, en los momentos de tensión, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de conflicto, te garantizo que todo lo que habéis construido se va a ver amenazado. Yo por suerte no experimenté esto con mis grandes compañeros, que desde aquí les mando un saludo a Miguel, Alberto y a Paul. No solo porque éramos un equipo que desde el primer momento sabíamos que nos íbamos a manejar bien, sino también porque de manera previa a nuestro voluntariado nos preocupamos de compartir tiempo juntos para acostumbrarnos a la manera de ser de la otra persona, percibir cuáles eran nuestras creencias similares y diferentes, y para ver sobre todo si en entornos como podría ser el que venga un compañero tuyo a dormir a tu casa durante un fin de semana, surgían pequeños conflictos que en un futuro podrían repetirse e incluso incrementarse, hacerse más grandes. Otras actividades en las cuales participamos fueron clases de refuerzo que dábamos por la tarde a niños que también tenían alguna relación con la parroquia y que querían aprender, en el caso de las clases que dábamos nosotros, inglés, matemáticas, lengua o algo de francés o alemán. En mi caso, porque estoy aprendiendo francés, y en el alemán, en el caso de mi compañero Paul, el cual es nativo de Alemania. Esto también supuso un gran reto a la hora de saber cómo impartir clases. Y lo que a mí me ha enseñado esta experiencia es el gran reto que supone la educación. Yo después de esta experiencia, si hay algún docente escuchándome, quiero decirte que te guardo el mayor de los respetos y las admiraciones, porque el hacerte la idea de cómo enseñar algo tan importante como es educar a una persona que puede que tenga un recorrido de vida completamente diferente al tuyo, que ha tenido un sistema educativo completamente diferente, que tiene una experiencia familiar completamente diferente y que tiene unas necesidades y maneras de ver la vida completamente diferentes a la tuya, es todo un reto. Y si encima eso le sumas que no es una clase particular con una persona, que es una clase con 12, 15 niños, muchos de ellos con edades diferentes, el reto se multiplica. Y a mí, en mi caso personal, algo que me costó mucho fueron los primeros días el poder hacerme a la idea de cómo ser ese docente que necesitaban que fuese. Como te digo, me costó un par de días, 2, 3, hasta que me adapté plenamente a los niños y sabía, bueno, la manera de ser y de aprender de cada uno de ellos, pero también esto cambió completamente
mi creencia hacia que el tener un buen plan es la solución para todo. Porque me acuerdo que en las primeras clases íbamos con un plan ultra detallado de qué es lo que íbamos a ver cada uno de los días. Y me acuerdo que me encontré de golpe y porrazo con que, en mi caso, yo daba clases de inglés y de francés, el nivel de francés y de estas dos lenguas de los chicos era muy diferente al cual esperaba. Y eso me hizo tener que adaptarme y cambiar de arriba abajo todo el planning que tenía. Entonces, de aquí, otro aprendizaje que me llevé y que comparto contigo. Tener un buen plan es vital, pero ser resolutivo y saber adaptarse en función de los cambios es todavía más importante. Al final, como decía Darwin sobre la teoría evolutiva y sobre la selección natural, las especies que más perduran, que más victoriosas salen del juego de la vida y de la evolución, son aquellas que tienen más facilidad para adaptarse, no que son más fuertes o que saben planearse, organizarse y anticiparse más. Otras experiencias que, por ejemplo, también tuve en Ecuador y que me enseñaron reflexiones o lecciones que aquí comparto contigo, fue el asistir a un centro de mayores que tenían allí los padres reparadores, y en el cual pues daban a estos mayores un espacio en el cual podían socializar, podían entretenerse, podían tener ese contacto que igual en sus hogares en el día a día no tenían. Esto me enseñó la importancia de tener en cuenta a aquellas personas de mayor edad. Porque a mí, por ejemplo, me sucedió que cuando llegué allí tuve la imagen, pude contemplar cómo salíamos de un pasillo, entrábamos en una sala y de repente me encontraba a todos estos abuelitos ecuatorianos con rasgos, muchos de ellos bastante marcados, andinos, indígenas. Me acuerdo que mi primer pensamiento fue el decir, esto va a ser muy aburrido, pero como es un acto de contribución, como hemos venido aquí a dar y a pasar tiempo con esta gente, vamos a dar el 100%. Pues bien, querido amigo o amiga, al final yo fui allí con la intención de dar y yo creo que fui de lejos el que más recibí. Recibí porque esas personas no solo me enseñaron, como otras que he citado anteriormente, la importancia de ser más humanos, de ser más humildes y de abrir nuestras puertas y también nuestros corazones a gente que puede que sea desconocida para nosotros en un primer momento, sino que también me compartieron historias de su vida personal que me volaron completamente a la cabeza. Auténticas historias de película, de superación personal, de lucha contra adversidades, de calamidades que le suceden a uno y las cuales uno no puede controlar. Y ver cómo esa gente que había pasado por tanto seguía ahí. No se había dado por vencida. Y siempre había seguido adelante con la intención de aportar a sus seres queridos y de vivir de la mejor manera posible. Y también, bueno, además de estos proyectos, estas experiencias que, como estarás percibiendo, me dieron una serie de aprendizajes bastante filosóficos. También tuve otros que no me dieron tantos aprendizajes, pero que aún así fueron nuevas experiencias, como el poder asistir a un banco de alimentos donde recogemos materiales para llevarlos a la parroquia, que después serían organizados en canastas y distribuidos a diferentes familias que los necesitaban por su condición económica, o la asistencia a ceremonias de varios grupos de laicos de la parroquia, fieles, feligreses que formaban, por así decirlo, como clubs, para que nos entendamos,
en los cuales se reunían una vez a la semana, tenían sus ceremonias litúrgicas y también realizaban actividades enfocadas a formarse, a compartir testimonios sobre experiencias espirituales de cada uno y al final, pues bueno, un entorno diferente que a mí me gustó mucho, sobre todo también por la gran bienvenida y acogida que nos dieron. Ver cómo gente que no te conoce de nada te integra de lleno en algo que, por lo menos en estos lugares, es tan importante para ellos como su vida religiosa y espiritual, a mí verdaderamente me ha volado la cabeza. Estos proyectos son los que pude realizar en Quito, en la capital de Ecuador. También, durante la última semana, nos desplazamos a Bahía de Caráquez, donde pude conocer al padre Humberto, una región de la costa de la provincia de Manabí, donde también allí pude involucrarme de manera un poco más superficial, simplemente para conocer y ayudar un poco los proyectos que allí tenían montados. Como citábamos en el anterior episodio, el aula Talita Kum, una aula dedicada a personas con necesidades especiales, el comedor social, donde daban comidas varios días a la semana a gente con necesidades, un programa de asistencia y acompañamiento a presos, en el cual pues bueno, la parroquia estaba emplazada al lado de un centro presidiario, de una cárcel, una de las más tranquilas de Ecuador. No había motines ni asesinatos ni nada raro allí, en comparación con otras que igual puede que te suenen a fecha de hoy por las noticias, querido amigo o amiga. Pues bien, un programa en el cual los religiosos y también los voluntarios que allí participaban se iban de manera recurrente a pasar tiempo con los presos, organizaban actividades para que se entretuvieran y sobre todo también para que reflexionaran sobre qué iban a hacer una vez salieran de allí. Porque al final, y esto es un melón interesante para analizar en futuros episodios, el propósito de estos centros penitenciarios es, por un lado, aplicar un castigo a aquellas personas que delinquen, que cometen un delito, pero también ayudarlas a arrepentirse de ese acto y también reinsertarse a la sociedad. Y este programa, la verdad que por ayudar a aquellas personas que verdaderamente querían generar un cambio radical en sus vidas, que les ayudaran a poder reinsertarse, fue algo que bueno, me pareció muy, muy noble. Y también el programa Orballo, un programa de microcréditos en el cual se le da a campesinos o pequeños emprendedores la posibilidad de acceder a un crédito, a un préstamo con un interés cero, el cual puede invertir en cosechas, en material o en cualquier idea que tenga con tal de obtener un rendimiento económico y, por descontado, devolver el préstamo. Estos serían, a modo de resumen, todos los proyectos que los deonianos tienen armados allí en Ecuador, al menos en lo que alcanza mi conocimiento, y los cuales pude visitar. Además de todo esto, también tuve un montón de experiencias que bueno, a mí me impactaron personalmente de una manera increíble y que también quería compartirte para, bueno, que conozcas un poco más de Ecuador, de ese país, que puede que te suene un poco distante, un poco chiquito, pero te lo aseguro, amigo, que es una maravilla en la tierra. Recuerdo sobre todo viajes a maravillas naturales, como podía ser la laguna del Quilotoa o del Cuicocha, volcanes que en su tiempo tenían un glaciar cubriéndolos y que a la hora de erupcionar no pudieron explosionar, sino que implosionaron, se hundieron, por así decirlo, creando una laguna natural espectacular. Si quieres ver un paraje natural precioso, te recomiendo que lo busques en internet, laguna de Cuicocha o Quilotoa,
las cuales a mí me volaron la cabeza. También visitar lugares como San Antonio de Ibarra, una ciudad conocida por su artesanía y en la que pude conocer a un artesano muy famoso de la zona, Luis Potosí, el cual me compartió vivencias suyas de todos los años de experiencia que había tenido, todas las personas a las cuales había formado en el arte de la escultura. Y bueno, pues una experiencia que también me aportó mucho por entrar en contacto con esa nueva visión de la vida que tenía Luis. Y también, pues bueno, visitar ciudades como Otavalo, una ciudad conocida por tener un mercado artesanal enorme en Ecuador, donde también me pude comprar alguna que otra cosilla. Y visitar muchos lugares de Quito, la capital, donde desempeñábamos casi todas nuestras actividades, como podría ser el Panecillo, una pequeña montaña, un pequeño monte que se encuentra en plena ciudad, que tiene una estatua dedicada a la Virgen en lo alto, como el Pan de Azúcar en Río de Janeiro. La Ronda, una calle colonial con casas coloniales, con pequeñas plazoletas interiores donde se encuentran restaurantes, discotecas, discobares, salones de baile de salsa, bachata y bailes latinos. Un ambiente muy bueno y muy turístico. El centro histórico de Quito, con sus maravillas arquitectónicas como las diferentes iglesias, capillas y edificios coloniales que allí hay. Y bueno, La Foch, que es el barrio donde se festeja, por así decirlo, el típico barrio de discotecas y de juerga, en el cual pues pudimos, mis compañeros y yo, desfogar todo ese estrés y todo ese cansancio acumulado de las diferentes actividades. Algo que también a mí personalmente pues me gustó mucho como formato de viaje. Un viaje en el cual se va allí a aportar, a dar, a partirse el lomo, como diríamos aquí en España, pero también un viaje que te enseña mucho, que te da mucho y un viaje que se disfruta demasiado. Ahora, una vez visto los proyectos en los que participé y todas las experiencias que tuve en Ecuador, te quería hablar de por qué creo que es importante para cualquier joven y también persona de la edad que sea. Nunca es tarde para decidir tener aventuras que nunca has tenido, nunca es tarde para realizar un cambio en tu vida, nunca es tarde para decidir poner tu vida en una medida u otra, ponerla al servicio de los demás. Porque creo que es importante involucrarse en un proyecto de voluntariado y, según mi experiencia en especial, un proyecto de voluntariado internacional, ya sea misionero o no. Al final, esta experiencia, si te da algo, es apertura mental. Como bien hemos visto antes en este episodio, esta experiencia me permitió cuestionar y dinamitar un montón de creencias que tenía a todos los niveles, sobre la vida, sobre el cómo vivir el día a día, sobre la religión católica y la vida religiosa, sobre muchas cosas que damos por sentado y por dado en nuestro día a día, de comodidades que tenemos. Al final, creencias a todos los niveles. Fue conocer un país completamente nuevo para mí, con una nueva cultura, una nueva manera de ser de la gente, una nueva gastronomía, una nueva naturaleza y una manera de vivir el día a día completamente diferente. Pasar de vivir en Madrid, ciudad a 600 metros sobre el nivel del mar, desarrollada, con un clima X, bastante caluroso en verano y bastante frío en invierno, y con unos servicios públicos impresionantes después de esta experiencia, a vivir en Quito, una ciudad que está a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, una ciudad que discurre a lo largo de un valle montañoso que está rodeada por más de 50 volcanes, creo que todos ellos, o la gran mayoría de ellos, inactivos, y una ciudad que presenta muchos retos en el día a día, en la que la inseguridad es palpable, en la que a partir de cierta hora de la noche no se puede salir, o por lo menos cualquier persona con cierto sentido común no saldría a la calle, una ciudad de la cual no se puede beber el agua del grifo, una ciudad
que bueno, al final es muy diferente a ese entorno en el que crecí. Todo eso, sumado también a cómo esta experiencia, el tener un voluntariado internacional, te ayuda a practicar la humildad y el propósito. Al final, en estos 2 años pude ver en Argentina y en Ecuador realidades bastante duras. Yo, tengo momentos grabados en mi mente de testimonios de algunas familias, como por ejemplo podrían ser del movimiento Juan 23 o del movimiento Hogar de María, los cuales hablaban de pérdidas de seres queridos repentinas, de hijos que acaban cayendo en la droga o en otros vicios y acaban muertos o peor. Y experiencias en Argentina como que se te acerque un niño pequeño vestido con harapos mientras tú estás haciendo un viaje con una de estas familias con las que te he comentado que compartíamos mucho tiempo, a pedirte un mísero peso. Un peso que después de vivir allí un mes comprendes que, y perdón si hay algún argentino escuchándome, pero es para que así la gente lo entienda, que no sirve ni para limpiarte el culo. Un dinero, un trozo de papel que por la inflación que hay allí no vale nada. Y ver cómo un niño se te acerca para pedirte solo eso, con lo que dudo que pueda comprar nada, y que de repente uno de esos familiares con los que compartes tiempo y el guía que os estaba haciendo una visita por unas ruinas históricas de una misión de los jesuitas en este caso, te diga, no se lo des. No se lo des porque si se lo das, va a ir corriendo y va a venir con todos sus amigos. Y vas a tener a 20 niños siguiéndote todo el día, pidiéndote cada vez más y más. Ver esa clase de cosas a uno le cambian. Y como te digo, te ayudan un montón a hacer ese ejercicio de humildad, de plantearse a qué cosas le estás dando prioridad y a cuáles no. Y también te ayuda a agradecer un montón de cosas que das por dadas en tu día a día. También te ayuda a cuestionarte tu camino en la vida. Te ayuda a darte cuenta de que igual ciertos objetivos que tienes nacidos del ego, nacidos de la vanidad, igual no son tan trascendentes y no te van a aportar tanto como el ayudar a gente o a causas que verdaderamente lo necesitan. Y que también te permite, como te he hablado de la vida religiosa, descubrir nuevos modos de vida que son completamente extraños y marcianos para ti hasta que te encuentras viviéndolos. Todo esto es por lo que creo que cualquier joven y persona no joven también debería tener una experiencia de voluntariado internacional. También, sobre todo en el caso de los jóvenes, porque es una manera bastante económica de viajar. Al final, los gastos que he incurrido en esta pequeña aventura han sido los billetes del pasaje, las cosas que compré allí, como por ejemplo un poncho, mate de coca, souvenirs y cosas, y también todo lo que fueran actividades de ocio, hacer una visita a un museo, irse a comer a un restaurante, etcétera, etcétera, pero todo lo que era manutención me era ya dado por los padres allí, por los padres reparadores.
Entonces es una manera muy económica para todos aquellos jóvenes que estén escuchando, descubrir mundo y vivir verdaderamente lo que es la cultura de otro país. No verla desde un resort en la que tienes toda clase de lujos y comodidades, lo cual está bien y a mí me encanta. Pero vivir durante un mes como se vive en el barrio de la Argelia de Quito, Ecuador, o de vivir como un argentino de General José de San Martín, provincia de Chaco. Y también por descontado, sobre todo todos aquellos que igual se planteen hacer un voluntario internacional de carácter religioso, en este caso, de carácter misionero, por la sensación de seguridad que te da. Si algo he descubierto en estas dos experiencias es que, primero, la Iglesia Católica se respeta muchísimo en Latinoamérica y eso a un viajero, le da una sensación de seguridad tremenda. Yo he descubierto que el decir que eres voluntario misionero y poder portar una pequeña crucecita que nos dieron en las formaciones del voluntariado y el ir con un sacerdote a través de fronteras, a través de controles policiales, a través de barrios muy chungos, es como llevar un pasaporte de inmunidad diplomática. Es ver cómo las fronteras de los aeropuertos o de los cruces de carretera en la frontera de Paraguay y Argentina se te abren con mucha más facilidad, ver cómo no encuentras pegas ni chantaje de ninguna clase en los controles policiales de algunas zonas del interior de Argentina, donde la corrupción policial es muy alta, y ver cómo la sensación de inseguridad que podría tener cualquier otro turista, es decir, me van a atracar aquí o algo peor, se te esfuma. Y a mí es algo que verdaderamente me ha gustado de esta experiencia y es algo por lo cual pues también animo a todos aquellos que estén escuchando este podcast a que si se lo plantean y si se ven capaces de tener esta experiencia de voluntario internacional religioso, bien porque sean, como yo, personas que quieren descubrir, que quieren experimentar todos los sabores de la vida, tanto material como espiritual, al 100%, viendo cada una de sus visiones y que tengan esa apertura mental, o personas que sientan esa garra religiosa, que tengan ese sentimiento de creencia cristiano o hacia la religión que sea, que se lo planteen. Al final es una experiencia de lo más linda. Y por último, en la sección final de este episodio, quería hablarte de, algo que bien ya hemos reflexionado bastante, pero lo que yo me he llevado de esta experiencia. Como bien te he dicho, para mí ha sido el sumergirme en una nueva realidad con la intención de dar, y creo que he sido el que más he recibido. Además de todo lo que he mencionado sobre la importancia de hacer algún voluntariado internacional, la apertura mental, la humildad, el cuestionamiento del propósito, la manera de viajar de una forma más económica y la sensación de seguridad, a mí lo que me ha permitido esto es descubrir un nuevo país. Descubrir un nuevo país con diferencias en todos sus aspectos. Poder ver cómo la Sierra de Ecuador tiene una realidad y la costa tiene otra completamente diferente. Cómo en la sierra te tienes que adaptar a un clima frío, a una altitud fuera de lo común y que también te puede dar mal de altura, como a varios de mis compañeros, y en la que, pues se tiene una sensación de inseguridad, pero leve, al menos según me comentaron muchos de los lugareños de allí. Y en la costa se tiene un modo de vida más relajado, en el sentido de vivir el día a día, en el que no te tienes que preocupar de la altura, en el que la temperatura es increíblemente más alta,
en el que los mosquitos son un puto infierno y en la que también la inseguridad se incrementa. Y bueno, como bien sabrás, y como bien tratamos en el podcast con Humberto, la costa de Ecuador ahora mismo está experimentando una situación de auge de criminalidad bastante preocupante, sobre todo por varias bandas de narcotraficantes que se encuentran en guerra entre sí a fecha de hoy. También para mí el conocer la vida en comunidad y sobre todo el tener una masterclass, un intensivo en convivencia y resolución de conflictos, por poder vivir un mes con unos religiosos, con unos compañeros nuevos para mí, que sí que les conocía y habíamos pasado tiempo anteriormente para conocernos, pero que al final nunca había tenido un espacio de tiempo tan prolongado de convivencia con ellos. Y sobre todo por la satisfacción de sentir y de ver que con esta experiencia he podido aportar a una gran causa. Al final, el sentimiento de alegría que te da el ver en la cara de los niños, o bueno, niñas en mi caso, que has estado cuidando y el cómo te transmiten esa felicidad es algo que difícilmente se puede expresar con palabras. Ver cómo te sonríen todos los días y te transmiten esa felicidad. Ver cómo una niña llamada Silvia empieza a motivarse a estudiar inglés y decide y te dice el último día de clase con ella que está decidida y determinada a continuar sus estudios y que tú has podido influir en eso. Ver la evolución de los monitores que has tenido que ir gestionando, que en un principio era un grupo de chavales que simplemente se habían presentado allí porque sabían que era un buen acto, y después ver cómo se transforman en auténticos líderes que saben no dudar ante los problemas, que saben resolver todos aquellos retos que les plantea el manejar un campamento de verano y que tienen también los huevos y el coraje de preparar una coreografía de bailes latinos que me pidieron que organizase con ellos de salsa y bachata para exponerla delante de todo el barrio. Todo esto en menos de 2 semanas. Ver cómo sufren esa transformación y cómo terminan estando más comprometidos para con ese proyecto y para con sus objetivos futuros, es algo demasiado bonito. También el poder descubrir la manera de percibir la realidad detrás de un niño con una condición mental diferente a la tuya, como yo experimenté en el aula Thalita Kun, y ver también un montón de proyectos que tienen un potencial increíble y que podrían ayudar a muchísima gente, como los que bien mencionamos con el padre Humberto en el anterior episodio, es algo brutal. En ese sentido, solo guardo gratitud ante esta experiencia, gratitud ante todo lo bueno y todo lo malo, ante todas las personas que me abrieron su corazón y sus casas para compartir, para conocer, para vivir esta experiencia, ante todos los regalos que me dieron, tanto físicos, de camisetas, detallitos y demás, como de momentos que me permitieron vivir. Y en especial por el momento de cierre del campamento vacacional, en el cual todos nuestros niños prepararon un detalle para cada uno de los voluntarios que allí íbamos, y en mi caso me hicieron un muralito en el que ponían gracias papi Rodri y todos pusieron sus manitas pintadas con pintura de diferentes colores y con frases de agradecimiento.
Todo esto, como verás, amigo, y como notarás igual en mi voz, son momentos, son vivencias, son memorias que se quedan conmigo y que quería compartir contigo para, primero satisfacer esa curiosidad, porque muchos de vosotros me habéis escrito tanto por los mecanismos de Spotify o de las diferentes plataformas donde este podcast está disponible, como por redes sociales, preguntándome más sobre mi experiencia. Y también para que, si sientes que quieres tener una experiencia como esta, puedas tener un recurso, puedas tener un podcast, puedas tener un lugar, como es Vivencias que Aportan, el cual te explique cómo es, el cual te agarre y te diga, ¿quieres irte de voluntariado internacional? Perfecto. Mi experiencia fue esta. La tuya también puede ser así, ¿o no? ¿Estás dispuesto a embarcarte en esta aventura? Querido amigo o amiga, hasta aquí este episodio de Vivencias que Aportan. Espero que las palabras que he compartido contigo inicien dentro de ti una serie de cuestionamientos, una serie de cambios que te animen a tomar, como te he dicho, la decisión más acertada según tu caso. Y que si en ese caso la decisión es decir sí a una experiencia como estas o de cualquier otra clase sobre la cual puede que estés dudando, te animes a ello. También te recuerdo que para que esta clase de reflexiones lleguen a más gente, te pido por favor que le dejes una buena valoración en Spotify o en la plataforma desde la cual nos estés escuchando, que compartas este podcast con todas aquellas personas a las cuales creas que puedo sumar, y que también me sigas en mi cuenta de Instagram rodrigomiranda.podcast, donde hago publicidad de este y otros proyectos, para que, como te digo, sigamos incrementando esta familia y sigamos ayudando a gente a que dé el paso necesario para poner su vida al servicio de los demás y al nivel que quieren y que merecen vivir. Desde aquí, Rodrigo Miranda, te mando un abrazo. Espero que tengas un maravilloso día, tarde o noche y nos vemos en el siguiente episodio.